¿Por qué triunfa la extrema derecha en Polonia? ¿Es realmente el partido de gobierno polaco de extrema derecha? ¿Podríamos extrapolar esta situación a la española? Vamos a intentar dar respuesta a todas estas preguntas. Comenzamos. El pasado 13 de octubre se celebraron aquí en Polonia las elecciones al Parlamento. En ellas, el partido de gobierno Ley y Justicia revalidó su mayoría absoluta, la que ya había conseguido en las elecciones anteriores. De ellos he leído desde que son de extrema derecha hasta conservadores, pasando por ultraconservadores. Así que como Internet no ha resuelto mis dudas, vamos a preguntarle a expertos en la materia. Vamos a mirar al pasado y conocer la historia de Polonia, y mirar al presente y conocer la política actual. La guerra también afectó a Polonia respecto al cambio de las fronteras. Después de la guerra, podemos decir que Polonia se movió unos cuantos kilómetros al oeste y perdimos una gran parte de nuestro territorio previo a la guerra. Y lo que es probablemente más importante, la guerra determinó el destino de Polonia para el próximo medio siglo. Es decir, que el sistema comunista se introdujo en Polonia. Los daños siguen sin estar completamente resueltos, por muchas razones. Sobre todo, porque algunas discusiones y debates sobre el pasado conectado con la guerra mundial fueron congelados durante el comunismo. No era posible, por ejemplo, discutir sobre las pérdidas y la ocupación soviética. La resistencia al comunismo en Polonia, si comparamos con muchos otros países, fue la más fuerte. Por ejemplo, tuvimos 5 enormes crisis en el sistema comunista, empezando en 1956 y acabando en 1980, y otros países, como Hungría, solo tuvieron una, en 1956. A veces 2, en 1953 y 1968 en el caso de Eslovaquia. Esas causas hicieron que el sentimiento anticomunista fuera muy fuerte, y después del régimen comunista, esos sentimientos siguieran siendo más fuertes en Polonia que en otros países. Por ejemplo, nosotros no tenemos ningún partido comunista importante. Por supuesto, tenemos partidos de izquierdas postcomunistas, pero, por ejemplo, en República Checa tienen al Partido Comunista presentándose al Parlamento. La religión aún juega un gran papel en Polonia. Estoy hablando solo del general de la nación, no de los sentimientos religiosos, que son privados. Pero, si hablamos del presente de la Iglesia Católica y la religión católica en la vida polaca, creo que es el periodo de la historia, especialmente en los últimos 250 años, cuando más fuerza ha tenido. Empezando en el final del siglo XVIII, cuando fue el proceso de división y reparto de Polonia en Prusia, Rusia y el Imperio Austriaco. Y la Iglesia Católica no solo apoyó la resistencia contra la ocupación, sino que también fue la única institución polaca que sobrevivió al reparto de Polonia. Fue la institución más importante que protegió la vida polaca. No teníamos Estado. Tuvimos 3 enormes levantamientos contra esos grandes poderes. Pero, mientras tanto, necesitábamos a alguien que protegiera la vida cotidiana de la nación. Y en el caso polaco, fue la Iglesia Católica. De nuevo, el destino de la nación fue también el destino de la Iglesia Católica. Y por supuesto lo fue en el periodo de después de la guerra. Lo que no solo influye a Juan Pablo II, que luchó contra el sistema comunista en los años 80, pero también otras grandes figuras de nuestra historia, como el cardenal Stefan Wyszynski, lo hicieron.
Era alguien que tenía poder sobre la política. No tenía realmente un poder político, pero el hecho es que fue la persona más influyente para Polonia, desde los años 50 hasta su muerte en 1981. Así que esta conexión cercana de la Iglesia con la nación durante más de 200 años de historia es la razón, o una de las razones, porque probablemente haya también razones religiosas por las que la Iglesia aún juega un papel muy importante en la sociedad. Una de las cuestiones más importantes que fue promovida públicamente por el partido que ganó las elecciones, Ley y Justicia, fue el problema de lidiar con el pasado comunista. Mucha gente no quedó satisfecha con el proceso de recuperación porque muchos delincuentes comunistas no fueron juzgados por sus crímenes. Muchos héroes no fueron honrados adecuadamente. Los procesos de exhumación de las personas asesinadas por el comunismo empezaron más tarde de 2011, más de 25 años después del sistema comunista. Así que ellos usan eso para promover su agenda política. Así que el anticomunismo es parte de ella. Pero creo que la razón de la victoria de Ley y Justicia, una de ellas, porque las más importantes son las materias sociales, económicas, etc. Pero creo que una de las principales es el sentimiento de falta de justicia. Mucha gente les votó por ello. En las primeras elecciones, en 1989, 1991, la gente votó en gran mayoría contra el comunismo y contra cualquier tipo de idea de izquierdas porque, ya sabes, ellos conectaron cualquier tipo de idea de izquierdas a la experiencia comunista. Pero la situación de los primeros años después del comunismo fue aún peor, porque hubo un absoluto colapso de la economía. Así que partidos poscomunistas volvieron 2 veces al poder, en 1993 y en 2001, por esa decepción con la primera década después del comunismo. Pero ahora mismo creo que el recuerdo del comunismo aún bloquea el nivel de apoyo para cualquier partido de izquierdas. No solo izquierda comunista o postcomunista, que es un máximo de 15 o 20% de la población. Esa experiencia aún funciona, porque mucha gente aún recuerda el negativo pasado comunista. Eso es por lo que el principal rival político de Ley y Justicia en 2015 no fue la izquierda, fue la Plataforma Cívica, el cual es un partido de centro-derecha. Cada país y cada contexto político es totalmente diferente. Por supuesto, un contexto político diferente al español no nos lo puede explicar alguien de España. Por eso hemos venido a la Universidad de Ciencias Políticas de Wrocław en Polonia para hablar con Michał Kusz. Él es profesor de Ciencias Políticas y se ha dedicado también a los medios de comunicación. Michał Kusz, thank you very much for accepting the interview. To get started, I would like to talk about the election results. Were they expected? Most of the outcomes from these general elections were expected. Maybe the small surprise is the result of the elections to Senate, which was won by probably won because it still they want to recalculate
some votes, but probably it was won by the oppositional parties with small but significant majority. What's the average voter of Law and Justice? Which age, which gender? Well, if you get like 8 million votes, it's quite difficult to draw the picture of average voter. But I think there are some important variables which make you more likely the voter of Law and Justice. This is probably the place you live, and it means this differentiation between Eastern and Western Poland. More likely people from Eastern Poland vote for Law and Justice, and people from smaller towns and villages more likely vote for Law and Justice. In the biggest cities, oppositional parties got the majority of votes. It's Law and Justice an Eurosceptic party? Yes, they are. They are Eurosceptics. However, they are not they don't want Polish version of Brexit. So nowadays it's not possible a Polexit? No, I don't find it possible right now. Okay. So here we have now on a scale from 1 to 9. Could you place each party in this scale? Okay. So they even sit in this way in the parliament. So this Confederacja, they are compared to Spanish political scene. They are Polish Vox. They are not Nazis or something like this, but they, in some aspects, they are really close to this traditionally seen far right visions of the world. Peace is right now. However, right now they also showed that the general tendency is like a bit more far right, because they don't want this Confederacja to grow, and they, for example, the first move after elections was this law concerning sexual education, which is seen not necessarily as a super important issue, because there are some probably more important things right now, but as a move which doesn't give Confederacja a chance to touch this topic. Just showing we are touching this topic first, and we are really conservative. So they don't want to make more space for Confederacja. PSL, it's always exactly in the center. We are laughing at them that they were always in the government in the last 100 years, because they were always in coalition with someone. In pre-war period, after Second World War, they were in coalition with this Communist Party, and after 1989, they were almost always in the government, supporting bigger parties. PO, in the past, they were, I would say, right in the center, but right now they were somehow forced to go more to the to the left. However, some people suggest that they should go more to the right to fight directly for voters voting right now for peace, who are not very radical. So SLD was always seen as a leftist, but not very much leftist. So in general, they are more or less here. However, Razem is much more radical left. Wiosna is focusing on some lifestyle things, like, for example, right of homosexual people to get marriage, and maybe next step to adopt kids. That's what they underline. So they are not. They political ideas, political agenda is not 100, not full. They are focusing on certain topics. Before these elections, the Left Party didn't had any representation in the. That's true.
Why did it happen, and why happened in these elections? Yeah, first of all, because they decided to start together. Yeah. And on the other hand, they got much more voices. Okay, not much more than they got. All three got 4 years ago. But this unification of left parties helped them to get to the parliament once again. And why before they didn't have any representation? Well, there was a huge corruption scandal, and the previous leftist government in the years 2001-2005 ended with in the moment in which the reputation of left party SLD, namely SLD, was really bad. So it took them more than 10 years to fully recover. Mm-hmm. And that, of course, they are still not fully recovered. Okay. But they are getting better and better. Mm-hmm. But after 2005, they were really weak. So let's move on to the right. Could we compare Law and Justice with Marine Le Pen or with Bolsonaro, Donald Trump or Viktor Orban? Well, comparison with Viktor Orban is probably the most proper one. Azokban az országokban, ahol tömegével érkeznek a migránsok, ott az élet megváltozik. Ha nem egy nap alatt, de jó néhány év alatt megváltozik, és a gyerekeink és az unokáink meg fogják tőlünk kérdezni, hogy miért engedtük, hogy megváltozzanak az országaink. Miért engedtük, hogy megváltozzon Európa? A legnagyobb veszély, hogy bevándorlók milliói fenyegetnek délről, és Európa vezetői összefogva egy milliárdos spekulánssal nem a határokat akarják megvédeni, hanem a bevándorlókat akarják beengedni. Ez az igazság. They are not so openly anti-immigrant. For example, as you can see, probably here also here in Wrocław, there is huge influx of migrants, economic migrants from Ukraine. Even in Wrocław, we have 100,000 Ukrainians right now, and Wrocław is 600,000 big. Okay. So it's a huge number of people. So we can say that they are closing borders. Okay, of course they were quite tough while closing borders for migrants from refugees, migrants from Middle East. They refused to receive. Law and Justice is refusing. Yeah, any of them. But I wouldn't say that they are so. They were never so radical in this respect like Viktor Orban. Now I'm going to mention different issues, and you have to tell me if it's surely yes, probably, improbable, or impossible. Mm-hmm. Okay? Okay. Legalize the equality marriage. Under peace government, impossible. Impossible. The abortion, legalizing the abortion? Fully legalize, because right now it's partially legal. So liberalizing abortion law, impossible. In next 4 years. Mm-hmm. Yeah. And forcing the church to pay taxes? No, I don't see it very much possible. All of them impossible? I think so. Okay. Do you know Spanish party Vox? I think so. Yeah. What do you think about Vox? Well, I wouldn't say that Vox is comparable to other nationalist movements in Europe, because as far as I am concerned, they are also stronger in some regions, especially in Andalusia. So it's not like nationwide party, which is of course Andalusia is a significant part of Spain in terms of population and everything. So the question is if Vox is able to be relevant also in other parts of Spain. I'm not so sure. What should happen in Spain so that Vox had the same strength as, for example, Law and Justice? I think it's impossible. Because Vox seems to be much more radical than Law and Justice. Some voters will never vote for them. Mm-hmm.
I can see Vox gaining 8 million votes. So the peace, law and justice seems to be more pragmatic. Vox people seems to be, at least for the moment, they seem to be much more focused on some ideology or mix of some ideologies. Mm-hmm. Yeah. So you wouldn't compare Vox and peace? No, I wouldn't compare them. Mm-hmm. But they have some issues that they agree. Mm-hmm. Yeah, they agree on many issues, but in fact, law and justice is still part of the political mainstream, and Vox seems to be the party which I like, Alternative für Deutschland, this German party, underlining the fact that they come out of the system, so anti-systemic party, yeah. And peace has never claimed that they are anti-systemic, yeah. Okay, so you would compare peace with a popular party in Spain? I would compare it to Popular Partido Popular. Yeah. However, yeah, Partido Popular is a bit more centrist. At least this main part of the Partido Popular, because there are of course certain groups which are a bit more or more radical. Yeah. So I think that's all. Thank you very much for accepting the interview. Thank you very much for inviting me to this room. Okay. Thank you. Thank you. Una vez analizadas las entrevistas y habiendo podido reposar un poco más la información, creo que ya podemos pasar a responder a las preguntas del inicio del vídeo. Antes de nada, me gustaría puntualizar que la entrevista a Michal Kusz se realizó antes del 10 de noviembre, antes de que Vox duplicara prácticamente su representación en el Parlamento. ¿Qué quiere decir esto? Que su tesis de que Vox es un partido que solo tiene fuerza en ciertas regiones se desmonta un poco. Si bien es cierto que después del 28 de abril eso ya no era cierto, porque Vox ya se convirtió en una realidad en toda España, después del 10 de noviembre finalmente se acaba de desmontar. A pesar de ello, a pesar de esta puntualización, creo que es interesante quedarnos con lo que nos dice sobre la política polaca, y creo que sobre eso podemos sacar muchas conclusiones. En primer lugar, y yendo a las preguntas del inicio del vídeo, ¿por qué triunfa Ley y Justicia en Polonia? Pues creo que la respuesta está en la primera entrevista, en la entrevista a Łukasz Kaminski, el historiador, y es que nos dice que Polonia es un país tremendamente conservador, un país tremendamente ligado a la Iglesia, un país tremendamente anticomunista, y precisamente Ley y Justicia representa estas tres características. Es un partido conservador, muy ligado a la Iglesia y con un gran discurso y sentimiento anticomunista. De hecho, en Polonia la izquierda aún tiene en el ideario colectivo que es un partido que recuerda al comunismo. En el ideario colectivo aún la izquierda polaca puede traer o dar reminiscencias de comunismo. Por tanto, la izquierda en Polonia aún está en un lugar complicado. Y respecto a la segunda pregunta de si Ley y Justicia es un partido realmente de extrema derecha, pues la respuesta es depende. Depende del contexto en el que lo ubiquemos. Si sacáramos a Ley y Justicia de su contexto y lo lleváramos al español, lo cual es imposible, pero vamos a hacer ese trabajo de hipótesis, diríamos que sí, que realmente Ley y Justicia en España es un partido de extrema derecha. Pero hablando del contexto polaco, diríamos que no. Ley y Justicia no es un partido que vaya en contra de nada que esté establecido por la cultura polaca. Ley y Justicia va en contra del matrimonio homosexual, va en contra del aborto, va en contra de la inmigración, pero realmente no es algo que choque con la cultura polaca. En Polonia no se plantea como una realidad el matrimonio homosexual, ni se plantea como una realidad una ley del aborto. Así que realmente no es un partido que quiera cambiar el sistema, que esté fuera del sistema. Michal Kusz nos decía que es comparable Ley y Justicia con el Partido Popular y no con Vox. Vox es un partido que considera que las leyes establecidas no están bien y quieren cambiarlas. Hay ciertos aspectos en los que Vox quiere retroceder
en cuestiones que ya estaban muy asentadas en España. Sin embargo, Ley y Justicia es un partido que no quiere retroceder, pero tampoco quiere avanzar en esas materias. Y vamos a ir al caso español y vamos a echar un poco la vista atrás. En 2005, el Partido Popular llevó al Tribunal Constitucional la ley del matrimonio homosexual, porque decían que desnaturalizaba el matrimonio. En 2010, también el Partido Popular llevó al Tribunal Constitucional la ley del aborto. Y en 2013, el ministro Gallardón del Partido Popular propuso una de las leyes del aborto que, según titulaba el diario El País, hacía retroceder a España 30 años en esta materia. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Hace relativamente poco, el partido de nuestro establishment, el Partido Popular, no estaba a favor de una ley del matrimonio homosexual, no estaba a favor de una ley del aborto, y sin embargo hoy, de puertas para afuera al menos, no hay nadie en el Partido Popular que se oponga. Con esto llegamos a que realmente España es un país progresista. Michal Kuss, después de la entrevista Off the Record, nos decía que España de hecho es el país más progresista de toda Europa. Hasta ahí no llego, esa afirmación no sé si es cierta, hasta ahí no llegan mis competencias, pero sí que está claro que España es mucho más progresista que Polonia. Quizá algún día la sociedad polaca logre avanzar en ciertos aspectos sociales que hoy en día en España ya están muy asentados, y cuando ese día llegue seguramente la sociedad polaca ya no esté dispuesta a retroceder en esos aspectos, pero lo que es evidente es que esos avances no llegarán bajo un gobierno de ley y justicia. Y hasta aquí el vídeo, mi primer vídeo para el canal Mariranzo Politics. Como veis, estoy aquí en Polonia, me estoy metiendo en la política polaca para conocerla desde dentro, así que bueno, invito a que en cualquiera de mis redes, que dejaré por aquí abajo, me propongáis, me pidáis temas y yo intentaré de la mejor forma que pueda informar sobre estas cuestiones. Es complicado, costará tiempo, porque acceder a ciertas entrevistas y a ciertas fuentes es complicado, creedme, pero yo haré todo lo que pueda, es algo que me gusta, así que de aquí en adelante tendréis más vídeos. Y nada, hasta aquí el vídeo. Ahora me toca decir lo que dicen los youtubers de suscribirse, dar like y todas esas cosas y comentar. Y nada, hasta el próximo vídeo. Adiós.